Hola a todos. En este video les quiero presentar los temas a desarrollar en las materias de economía y elementos de microeconomía a nivel secundario. Estos programas están basados en las temáticas que presenta la Dirección General de Educación de la provincia de Buenos Aires. De manera que son temas que se exigen a nivel secundario en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y se desarrollan obviamente en este momento. La idea del video es hacer un orden de los temas que vamos a ir desarrollando al nivel secundario para que podamos contemplar cómo van a ser las unidades que vamos a ir subiendo al canal. En la materia de economía lo que propone el programa es desarrollar en una primera instancia los orígenes del pensamiento económico. Se hará un contexto histórico y se verá desarrollando el pensamiento económico de manera introductoria. Desde, obviamente, mi idea es desarrollarlo desde Grecia hasta lo que es la actual economía. Pero luego ya en el capítulo 2, en la unidad 2, se desarrollará la teoría económica clásica, es decir, cuáles son los paradigmas clásicos, y el programa va a proponer desarrollar este pensamiento desde una idea liberal y marxista. Ya en la unidad 3 se va a ver la economía en el siglo XX, ¿sí? Tengamos en cuenta que previo al siglo XX los mayores desarrollos o aportes estuvieron en función de la economía clásica y de economistas que en general eran filósofos, ya sea Adam Smith, ya sea Ricardo, que aunque él se especializó también en temas de finanzas, bancos, etcétera, pero obviamente Adam Smith era un filósofo, lo mismo que Marx. Ya en la teoría económica del siglo XX van a surgir actores que son netamente economistas. Lo que proponen estos programas de la educación secundaria es introducir la escuela neoclásica, luego ver a un pantallazo de los austríacos, vamos a ver a Karl Menger, también a Alfred Marshall, a Walras, las nuevas corrientes económicas. Se hará un apartado específico de la corriente keynesiana, una introducción de Keynes, de John Keynes, la corriente monetarista, vamos a ver a Irving Fisher, a Milton Friedman, ¿sí? En esta unidad. Ya en la unidad 4 se va a hacer un análisis económico, es decir, cuál es el objeto de la economía, ¿sí? Cuáles son los bienes y los servicios económicos, a qué nos referimos con esto, cuáles son los agentes económicos, quiénes son las empresas, por ejemplo, en un contexto de estudio económico, quiénes son estos agentes. Vamos a ver un pantallazo, digamos esto es más bien teórico, entre la economía y la democracia. Lo vamos a ver los sistemas económicos, los sistemas capitalistas, los sistemas socialistas. ¿Sí? Trataremos de hacer una breve introducción, no muy detallada, que eso se ve a nivel universitario, pero vamos a hacer una comparativa de los sistemas económicos. Vamos a analizar los mercados de bienes. ¿Qué es un mercado? ¿Qué es el mercado de bienes? ¿Qué se distingue en qué se distingue el mercado de bienes con el mercado de capitales? ¿Sí? Esto lo vamos a ir desarrollando en esa unidad. ¿Cuál es el mercado de factores? ¿A qué nos referimos con factores? Tenemos la tierra, el trabajo, ya cuando veamos a Ricardo, el capital. Vamos a hacer un análisis económico y una distinción en lo que es la microeconomía y la macroeconomía, ¿sí? Esto surge, sí, obviamente en el siglo XX. Al siglo XX no existía esta distinción entre la micro y macro. Vamos a ver quién hace esta introducción, por qué se hace esta distinción entre la micro y la macro. Y luego, obviamente, en las próximas materias y en el nivel universitario vamos a desarrollar específicamente la microeconomía a nivel 1, a nivel 2, la macro también. Luego lo que propone el programa es entender qué son las cuentas nacionales. ¿A qué nos referimos con las cuentas nacionales? Es la contabilidad de la economía, qué es el Producto Bruto Interno de un país, cómo se mide, cuál es el nivel de precios, cómo se mide, cuáles son las identidades básicas de la economía que surgen a partir de las cuentas nacionales, qué es el producto, qué es el gasto, cuál es el ingreso generado, cuál es el ingreso nacional disponible, ¿sí?
qué conceptos agregados se desarrollan a partir de estos conceptos mencionados previamente. Vamos a ver también qué actividades se contemplan en las cuentas nacionales, ¿sí? Las actividades primarias, secundarias, terciarias, etcétera. Esto va a ser un pantallazo general de lo que son las cuentas nacionales. Ya más adelante, a nivel universitario, vamos a tener nuestros propios videos específicos de lo que es la cuenta nacional, las mediciones, etcétera. Pero a nivel secundario es una introducción. Luego lo que propone el programa de economía es qué es la economía y su relación con las otras ciencias. La economía es una ciencia social, ya se los adelanto, y se tratará de comparar la misma con otras ciencias, por ejemplo, ¿sí? Obviamente no es una ciencia dura la economía, pero bueno, tenemos una relación con la psicología, tenemos relación con la filosofía, tenemos relación, bueno, la filosofía no desde el aspecto de ciencia, sino desde un modo de pensamiento, desde una metodología. La economía se desarrolla también, obviamente, que se relaciona con las ciencias duras como la matemática, la estadística, las probabilidades. Hay una relación y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar o ir desarrollando en forma más o menos didáctica para que los chicos de nivel secundario puedan entender a qué nos referimos con la economía y su relación con otras ciencias. Lo que propone el programa también es hacer una distinción en lo que es la economía positiva y lo que es la economía normativa. La economía positiva nos va a tratar de lo que es la economía, ¿sí? Y la normativa ya va a emitir juicios de valor, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante ya con una distinción más precisa. Luego de lo que es la materia de economía, pero es un pantallazo general, ¿sí? Mi idea también cuando relacionamos la economía con otras ciencias es ver para qué vamos a usar la matemática en economía, que también va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar en próximos videos a nivel universitario más que nada. Pero, ¿por qué hacemos economía con gráficos? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Vamos a interpretar cada uno de estos gráficos. ¿Por qué la curva de demanda? ¿Por qué la curva de oferta? ¿Por qué una curva tiene una pendiente positiva? ¿Por qué la otra tiene una pendiente negativa? ¿Qué es lo que estamos graficando? ¿Qué es una función? ¿Cómo se miden los ejes cartesianos? Etcétera. Vamos a tratar de hacer un pantallazo de lo que es la economía a nivel matemático, de las herramientas básicas para hacer un análisis o aunque sea en este nivel, interpretar los gráficos. Ya cuando veamos elementos de micro y macro, podemos tratar de aplicar en el cálculo de los productos de la micro, cuando vamos a calcular, por ejemplo, las elasticidades, perdón, y eso sí vamos a entender para qué estamos usando la matemática, pero yo creo que los chicos a nivel secundario lo pueden aplicar perfectamente con una buena explicación y tratar de, obviamente, hay que repasar más matemática, pero los chicos, si uno les explica, les pone los ejemplos, lo entienden perfectamente y pueden, digamos, tener una visión más detallada, una visión más integradora de lo que es la economía y su aplicación matemática. En cuanto a elementos de micro y macroeconomía, lo que propone el programa, obviamente en la parte inicial de la materia, es una introducción, ¿sí? Los elementos metodológicos que vamos a desarrollar en la materia, las relaciones entre la micro y la macro, ¿sí? Luego, la primera unidad se empieza a desarrollar la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Vamos a ver los aspectos generales de la misma. Se dará una introducción de lo que es la empresa, la administración, por qué vamos a tratar sobre bienes escasos, cuál es la gestión de las necesidades, qué necesidades tienen o cómo se suplen esas necesidades. Vamos a ver las necesidades sociales también, cómo es el funcionamiento de un modelo económico, qué es un modelo económico, por qué vamos a hablar de modelos en economía. Eso vamos a tratar también de contemplarlo desde el aspecto metodológico para conectarlo con los aspectos filosóficos y los supuestos en microeconomía o en economía en general, que luego ya en próximos videos, en videos de nivel universitario, la idea es presentar, la epistemología de la economía, y ahí vamos a desarrollar
el tipo de modelos que se usan y el realismo de los supuestos en los modelos económicos, que es un tema muy apasionante, que vamos a tener un apartado especial para la materia de epistemología de la economía. En cuanto a la micro, volvamos acá al nivel secundario, vamos a ver lo que es el consumo, qué es consumir, quiénes son los consumidores, qué es la teoría del consumidor. Aquí vamos a ver la utilidad y para eso vamos a tener que hacer una introducción con la matemática, con las curvas de preferencia, a su vez tenemos que entender qué son las curvas de nivel. Vamos a hacer una presentación de este tipo de representaciones matemáticas, ¿sí? ¿Cuál es el equilibrio del consumidor? ¿A qué curva nos estamos refiriendo cuando hablamos del equilibrio? ¿Cómo representar el equilibrio? ¿Cuál es la teoría de la demanda? La elasticidad precio-ingreso. Esto es, digamos, el aspecto matemático que yo les mencionaba previamente cuando estábamos en la unidad de economía. Tenemos que calcular esta elasticidad y para eso vamos a tener que hacer un repaso matemático. No es complicado, tiene sus hay que prestar atención obviamente, pero en forma didáctica se puede entender perfectamente y los alumnos a nivel secundario lo pueden desarrollar sin ningún tipo de complejidad. Luego pasaremos a la teoría de la producción, ¿sí? Las etapas de la región económica de la producción, los costos, ¿sí? Hay todo un tema de costos en la microeconomía, vamos a relacionar este apartado con los cortos de corto y largo plazo, para entender, hacer una aproximación de la maximización del beneficio, ¿sí? Esto también tiene un elemento matemático que no se va a hacer, digamos, en desarrollo muy detallado, ya sea como se desarrolla a nivel secundario, universitario, pero sí una conceptualización y una pretensión, un esbozo de cómo hacer la idea de desarrollo matemático de la misma y obviamente conceptual. ¿A qué nos referimos con la maximización de beneficio? En la unidad 2 también seguiremos desarrollando la microeconomía y se hará un análisis de mercado. Es decir, cuál es el concepto de equilibrio, cuál es la intervención directa e indirecta, la estructura de mercados, ¿sí? Cuáles son los mercados competitivos, los mercados perfectos, cuál es la curva de oferta de corto y de largo plazo, qué es el monopolio, el ingreso, cómo se calcula el costo marginal. Vamos a hacer una ampliación conceptual de los monopolios, ¿sí? Con sus restricciones, sus especificaciones, sus características, sus ejemplos a nivel nacional, por ejemplo, internacional. Buscaremos empresas monopolísticas conocidas, las desarrollaremos. Luego veremos el oligopolio, el oferente, el líder, diferentes modelos oligopólicos, cuál es la maximización conjunta de beneficios, ¿sí? De las empresas, la curva quebrada del oligopolio, qué es el cartel, ¿sí? Bueno, vamos a ver el caso de la OPEP, ¿sí? Los países exportadores de petróleo. ¿Cuál es la competencia monopolística? ¿Es buena la competencia monopolística? ¿Todo, todo monopolio es negativo? ¿O existe algún caso en donde esto pueda generar un bienestar a nivel económico? ¿Qué es el equilibrio competitivo? ¿Cuáles son las fallas de mercado? ¿Sí? Y se verán las características estructurales del capitalismo. Esto es a nivel microeconómico, ¿sí? En la unidad 3 vamos a ver un análisis de la distribución del ingreso. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es la distribución? ¿Cuál es el sistema de precios? ¿Qué es el precio? ¿Cómo se calcula? ¿Por qué las cosas tienen precio? ¿Cómo fijamos los precios en una economía de mercado? ¿Cuál es la demanda derivada, la remuneración de los factores, el producto marginal? Vamos a analizar una introducción muy breve de lo que es el mercado de trabajo, los trabajadores, los salarios, el rol de los sindicatos, cómo influyen los sindicatos en la fijación del salario, bueno, qué es el salario, cómo se calcula, cuál es el salario mínimo, la negociación colectiva del salario. ¿Es útil? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Aporta un beneficio? El mercado de la tierra, la renta, ¿sí?
teorías sobre la renta son muy interesantes. Las similitudes y diferencias con otros recursos naturales. Vamos a ver una introducción en los mercados de capitales, los rendimientos, los intereses, las categorías básicas del capital, ¿sí? Los equipos, las estructuras, existencias. Luego veremos el equilibrio general y la economía del bienestar. Ya a nivel 4 vamos a empezar con lo que es la macroeconomía. Y bueno, obviamente las herramientas conceptuales para poder entender esta materia. ¿Qué instrumentos tenemos para hacer políticas macroeconómicas? ¿Cuál es la diferencia complementaria entre la micro y la macro? ¿Cuál es el origen del Producto Bruto Interno? Su relación con la reproducción de bienes y servicios, las discusiones en torno a el establecimiento del Producto Bruto Interno para reconocer la calidad de vida de un país, porque hay países que tienen un Producto Interno mucho más alto. ¿Cuál es el Producto Bruto Interno en general de la Argentina? ¿Cuál es la evolución del Producto Bruto Interno en Argentina, por ejemplo, a nivel latinoamericano? Luego veremos el Producto Bruto Interno y la contabilidad nacional. Habíamos mencionado que esto tiene que ver obviamente con la materia con cuentas nacionales, ¿sí? Que habíamos dicho que era la contabilidad de la economía. Vamos a ver la evolución de la economía a escala latinoamericana, como mencioné previamente, también con la Argentina, y se hará un análisis de sus implicancias entre el periodo del 1980 al año 2000. De todas maneras, voy a hacer un análisis también desde el 2000 a la fecha, o sea, los 19 años a la fecha, para poder entender qué estuvo sucediendo con la economía en este momento en el país y a nivel regional también, a nivel latinoamericano. Vamos a ver qué es el Producto Nacional, al ingreso nacional, el ingreso disponible, las variaciones del PBI, el desarrollo y el crecimiento de un país, la demanda agregada, el ingreso, la producción de equilibrio, las financiaciones de la actividad económica. Y en la unidad 5 se van a ver políticas macroeconómicas. ¿Qué es la política fiscal? ¿Cuál es la política? Lo que propone la materia en este caso, el programa del Ministerio de Educación, es desarrollarlo con las políticas de tipo neoliberal y keynesiano. ¿Cuál es la intervención del Estado en la moderación de los ciclos económicos? Bueno, obviamente primero vamos a entender qué son los ciclos económicos, el presupuesto público, la política fiscal como un estabilizador de la actividad económica, qué es el multiplicador del presupuesto equilibrado y el incremento de la producción. Vamos a ver una introducción el Banco Central. ¿Cuál es el rol del Banco Central, de la banca en general? Y aquí vamos a ver lo que es la política monetaria. Mi idea también, bueno, es tratar de hacer una introducción breve de lo que son las teorías endógenas y exógenas del dinero, los problemas de la política y la estabilización. Esto obviamente a nivel introducción, pero me parece que es importante ir desarrollando cada uno de estos temas porque son más que interesantes y son necesarios para poder entender cómo funciona la economía en un país y las políticas monetarias y fiscales que se aplican y si fueron efectivas. En general, en Argentina surge la complejidad de que es complicado que surta en efecto la aplicación de estas políticas por, bueno, diferentes aspectos que vamos a ir desarrollando, pero en países normales se aplican sin ningún inconveniente este tipo de políticas y funcionan correctamente. En la unidad 6 vamos a ver la macroeconomía, lo que es la oferta y la demanda agregada. En la micro veíamos que es la curva de oferta, la curva de demanda, cómo interactúan entre sí para llegar a un equilibrio. Vamos a ver cada uno de los bienes que operaban en la micro para que se mueva la oferta para un lado y para que se mueva la demanda para otro, ¿sí? Para que suba, para que baje. Pero a nivel macro esto se hace a nivel agregado. Vamos a ver la oferta agregada, los salarios, los precios, su relación con el empleo. ¿Qué es la inflación? ¿Hay relación entre la inflación y el desempleo? ¿Cuál es la relación de intercambio entre la inflación y el desempleo, el trade-off?
entre la inflación y el desempleo, cuál es el déficit presupuestario o qué es el déficit presupuestario, la relación con la deuda pública, y vamos a ver si son efectivas las políticas para poder solucionar estos problemas entre la inflación y el desempleo, ¿sí? Esto es lo que propone el, el programa del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para las materias de micro y macroeconomía, elementos de micro y macroeconomía y de economía. Como dije, vamos a presentar aspectos generales, pero no por ello vamos a dejar que esto sea muy general. Mi idea de enseñar la materia a nivel secundario es que los alumnos puedan entender conceptos, si bien con un cierto grado de abstracción en muchos aspectos, pero con práctica, con lectura, con ejemplos pedagógicos, los alumnos pueden llegar a comprender los temas más importantes de economía. He tenido casos de muchos docentes que enseñan la economía, dos puntos, conceptos, cierran, cierran el concepto y más que eso no desarrollan. Yo no sé si esto es una cuestión de formación terciaria, pero considero que más que nada en la provincia de Buenos Aires, no en capital, creo que terciarios como el Joaquín B. González tienen un excelente nivel, pero a nivel provincia hay que mejorar para mí el nivel de los terciarios y esto obviamente va a tener un beneficio con la enseñanza de la materia a nivel secundario. Considero que los alumnos tienen la capacidad de entender, de apasionarse y de superar incluso muchas propuestas docentes. Los alumnos son el futuro, así que hay que ser positivos y poder enseñarles conceptos, y aunque sea a nivel general, pero muy detallados, con todo lo que implica la economía, vamos a generar alumnos que sean beneficio, sean para donde la materia sea un beneficio para ellos en el futuro, ya sea a nivel personal, porque lo pueden desarrollar en la vida cotidiana, la economía está en todos lados, como un futuro o una carrera, ya sea a nivel terciario o a nivel universitario. Así que bueno, este video fue básicamente una introducción para entender los temas que vamos a ir desarrollando en, en estas dos materias a nivel secundario, y en futuros videos voy a poder eh, subir también lo mismo, pero ya a nivel universitario. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.